Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy vamos a visitar el embalse del Neusa. Un lugar ideal para venir a acampar, así que acompáñenos a conocerlo y sean todos ustedes bienvenidos. Para llegar al embalse del Neusa desde Bogotá, debemos tomar la salida por la autopista norte hasta Zipaquirá. Allí continuamos por la vía hacia la población de Tausa, hasta el desvío al embalse, en un recorrido aproximado de 70 kilómetros. Si vas en transporte público, debes tomar bus desde el Portal Norte o en el Centro Comercial Santa Fe, con destino a Zipaquirá, y allí tomar otro hasta el embalse. El embalse del Neusa se localiza en los municipios de Tausa y Cogua, departamento de Cundinamarca, a 25 kilómetros de Zipaquirá, sobre la carretera que conduce a Tausa la Vieja. En nuestro trayecto encontramos el Parque del Río Neusa. Aquí hacemos nuestra primera parada. Cuando uno viene al Neusa, ¿es aquí o es al No, embalse? aquí es el parque del río Neusa. Arriba es el embalse del río Neusa. Más adelante. Son 7 kilómetros por la carretera principal. Toda la carretera lo lleva para allá. ¿Y aquí qué es lo que prestan aquí? Para hacer asados en familia, picnics, hasta acampar. El recorrido de una caminata en este punto es de cuánto en Digamos que promedio? máximo una hora, media hora. Porque también aparte del recorrido de acá adentro hay un recorrido de aquí para arriba. ¿Hasta arriba? Está bien interesante. ¿Y la parte de acampar es en este punto? En este punto. Aquí es toda esta zona. Tú entras y acampas adentro. Aquí no tenemos un punto fijo donde te digamos, no, que usted me acampa a este lado. Ah, por Son todo puntos, este recorrido ya tiene varios sectores. varios sectores uno- para acampar. Como la gente no se puede bañar en el río, nosotros tenemos duchas calientes en los baños. Eso Porque ya a está veces el incluido frío en es el, tenaz. en el valor de la Sí, entrada. prácticamente sí. Gente oriunda, el valor es de... Gente oriunda significa que sean de Cogua o Tausa. Sí, Pagan la mitad o solo 2.500, 2.500. rentando la cédula. Y los que sí vienen de Bogotá, El costo tiene un valor de 6.500. 6.500. Igual tienen los mismos beneficios Sí, señor. del pasadía. Sí, señor. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Vale, tranquilo, con mucho gusto. Más bien, tranquilo. A partir de este punto, notamos cómo la vía tiene unos tramos muy deteriorados. Este letrero nos da la bienvenida a la entrada del parque Embalse del Neusa. Este es un lugar seguro, ya que cuenta con vigilancia privada. Sí, señor, pero solo en Chapinero. Sí, señor. Esta es la zona de... De Laureles, pero como se ha subido la laguna, entonces están los accesos llenos de agua. Ok. Entonces solamente en Chapinero. De O sea, acá- cogemos esta ruta hacia allá y esa nos eso, saca... eso lo saca. Llega a 800 metros, ahí cancelan el ingreso. Y ahí le dan la factura y ya con eso pueden ingresar a punto de Chapinero. Nuestro recorrido será el siguiente. Primero iremos a la taquilla para adquirir las entradas. Luego iremos a conocer la zona de camping denominada como Chapinero. Para finalizar, nos devolveremos a conocer el Mirador Laureles. Dentro del parque se empeora el estado de las vías, un acceso muy complicado para un automóvil. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo Buenos está? días. Para ingresar tiene un costo de 6.500 por persona. Con el mismo tiquete que pagan aquí pueden ingresar a las otras dos zonas del parque. Acá a 800 metros una zona llamada Laureles y a 7 kilómetros rodeando la represa, donde se da la zona de camping, tiene para los asados y las parrillas. Y para montar en lancha, ¿no? Y no están en servicio todavía las lanchas. ¿Qué otras actividades hay, Bessie? Para los fines de semana las bicicletas y caminata guiada. Listo. Una persona que se acerque ahí, cancela por favor. Listo. Pues pucha. Le recibo 26.000 pesos. 26. Con el tiquetico pueden ingresar por cualquiera de las 3 porterías. Recuerden que está totalmente prohibido el ingreso de plásticos de un solo uso para que por favor lo tengan presente. Ok, listo, gracias. Bienvenidos. Listo, gracias. El parque comprende un área de 3.700 hectáreas de bosque alto andino y un embalse de 940 hectáreas, y está ubicado a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas promedio de 10 grados centígrados. Sirve como abastecimiento de agua para consumo humano en los acueductos de Cogua y Zipaquirá. Otra de sus importantes funciones son controlar inundaciones y regular los caudales en la cuenca del río Neusa en las temporadas secas. Estos son los baños de la zona de la taquilla. En el parque se pueden realizar deportes acuáticos, pesca deportiva, hacer caminatas, elevar cometas, acampar y hacer asados. Luego de disfrutar de este hermoso paisaje, es la hora de continuar nuestro trayecto rumbo a la zona de Chapinero. Este aviso nos da la bienvenida al municipio de Tausa. Bueno amigos, en la portería nos informan que los accesos 1 y 2 se encuentran inundados, por lo cual debemos ingresar por el acceso número 3. Esta región tiene 2 periodos de invierno al año, el primero de abril a junio y el segundo de octubre a noviembre. Dentro del área del parque se encuentran ambientes ideales para el hábitat de diferentes especies de fauna y flora, además el cultivo de truchas destinado para la pesca recreativa. Cada zona de camping cuenta con su respectivo kiosco y parrilla, además de una vista espectacular del embalse.
Estos son los baños de la zona de Chapinero. Hola, nene, hola. ¿Cómo está usted? Estas son las recomendaciones que debemos tener en cuenta en la zona de camping. Vamos a abrazar este árbol y a descargar todas nuestras energías negativas y a recargarnos de energía positiva. Luego de explorar Chapinero, tomamos rumbo hacia el Mirador Laureles. Debemos devolvernos hasta la entrada y allí tomar el otro desvío. En el parque encontramos diferentes especies de fauna como el borugo, el fara, el conejo silvestre, la comadreja y aves como la mirla, el águila real, el copetón, el colibrí y la golondrina. En su flora se encuentra una gran variedad de coníferas como el ciprés y el pino pátula, además de los árboles más representativos del bosque alto andino, como son los siete cueros, el aliso, el encenillo, el retamo espinoso, el cucharo, el frailejón, además de musgos, hongos y líquenes. Antes de explorar el mirador, hacemos un pequeño stop para recargar energías. Aquí nos comemos un sanduchito con tremenda vista. ¿Qué tal la vista, Juancho? Excelente. Un paisaje totalmente hermoso. Nuestro amigo Rex también está almorzando. Aquí obtienes la mejor vista del embalse, un lugar ideal para unas espectaculares fotografías. El embalse del Neusa es un lugar ideal para pasar un día relajado y tranquilo con la familia y tu mascota, en compañía del agua y la naturaleza. También ideal para acampar y realizar deportes acuáticos y pesca recreativa. Se recomienda venir bien abrigado con una buena chaqueta, si es posible gorro y guantes, ya que el lugar es bastante frío. Traer sombrilla por si llueve y un calzado adecuado. También traer algo de alimentación, ya que las tiendas y restaurantes se encuentran retirados. Otra recomendación si vienes a acampar es no hacer ruido en exceso, tanto para respetar el hábitat de las especies nativas como para tener una sana convivencia con las demás personas. Hasta aquí otro capítulo de su canal Viajeros. Si te gustó el video dale like y comparte. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras. Deja tu comentario qué lugar te gustaría que visitáramos. Esto es Canal Viajeros.